Muy bien. Con lo que se tiene entonces en pantalla, como podemos ver, es la regla de 3. ¿Qué es una regla de 3? En primer lugar, el nombre lo dice. Existen 3 incógnitas, ¿verdad? En las cuales nosotros tenemos que buscar una cuarta incógnita. De hecho, de ahí parte el nombre de una regla de 3. Quiere decir que nosotros podemos tener varias formas de regla de 3. En este caso, vamos a iniciar estudiando la primera regla de 3, que es la regla de 3 simple. ¿De acuerdo? Muy bien. La regla de 3 simple, de acuerdo, tiene 2 clasificaciones. La primera es la simple directa. Entonces vamos a hacer una aclaración con la regla de 3 simple directa. Es aquella en donde las variables tienen los mismos signos. Esto quiere decir que si una variable aumenta, la otra también aumenta. Y si una variable disminuye, la otra también disminuye. Por lo tanto, los signos son iguales. Siempre una regla de 3 directa tiene que tener signos iguales, ¿de acuerdo? Entonces, para poder entender mejor lo que es la regla de 3, vamos a establecer un ejemplo muy sencillo. De acuerdo con el número de obreros, vamos a poner un ejemplo. Nos dice que si tenemos una cantidad de obreros, en los cuales estos obreros van a trabajar una cierta cantidad de casas, ¿ya? Vamos a decir que los obreros van a realizar una cierta cantidad de casas. Coloquemos un número al azar aquí. Pongamos que 20 obreros van a realizar 5 casas. Entonces la pregunta, me dice en el enunciado que usted va a tener en el texto, me dice ¿cuántas casas tendremos si se trabaja con 80 obreros? ¿De acuerdo? En este caso, lo que vamos a tomar en cuenta aquí es cómo las variables se comportan ante esta situación. Para lo cual vamos a decir que si la cantidad de obreros aumenta, entonces la cantidad de casas va a aumentar. ¿De acuerdo? Si la cantidad de obreros aumenta, entonces la cantidad de casas aumenta. Por lo cual podemos entonces notar que existe una relación de las variables en la cual si los obreros aumentan, el número de casas aumenta. Por lo tanto, los signos son iguales. Para esto vamos a aprendernos una regla. Si los signos, ¿de acuerdo? Si los signos son iguales, la regla me dice que debo cambiar el orden de la variable, obreros en este caso. Signos iguales, entonces cambio el orden. ¿Y a qué me refiero cuando digo que cambio el orden? Fijarse. En este caso lo que voy a hacer entonces es decir que la variable obreros normalmente se presenta como está en pantalla 20 y 80. Como los signos son iguales, entonces vamos a cambiar el orden, el 80 arriba y el 20 abajo. Y esto lo multiplicamos por 5. De tal manera que ya nos quedaría solamente el resolver este producto, ¿de acuerdo? Sería entonces el 0 arriba con el 0 abajo. Y tenemos la división 8 dividido para 2. La mitad de 2 es 1, la mitad de 8 que es 4. Entonces tenemos la multiplicación de 4 por 5 que es 20. Y tendríamos ya que los 80 obreros realizarían 20 casas. De esta manera entonces tenemos ya resuelta la regla de 3 simple directa. Pongamos otro ejemplo ahora, ¿de acuerdo? Recordemos entonces lo que entendimos acá sería lo siguiente. Toda regla de 3 simple directa tiene signos iguales. Y cuando los signos son iguales, simplemente cambio el orden. Y eso es todo. Entonces, en el caso que hicimos acá, dijimos que entre más obreros tenemos más casas
Por lo tanto, los signos son iguales. Cambiamos el orden de la posición de los números. Cambiar el orden significa cambiar la posición de los números. El 80 que está abajo le pasamos arriba y el 20 que está arriba le ponemos abajo. Entonces luego simplificamos. Se va arriba, se va abajo, mitad de 8, 4, mitad de 2, 1, 4 por 5, 20, y esto es 20 casas. Vamos a poner otro ejemplo entonces, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se comportaría si cambiamos un poquito los números. Damos un ejemplo ahora cambiando los números. Listo. Entonces, para este caso voy a poner otro ejemplo en donde vamos a tener, se me ocurre, albañiles, ¿de acuerdo? Y estos albañiles van a realizar unas paredes, ¿de acuerdo? De una casa. Entonces vamos a decir que se tiene 16 albañiles, los cuales están levantando 4 paredes de una casa. Y luego vamos a preguntarnos entonces, ¿cuántas paredes pueden realizar 2 albañiles? Y veamos entonces el número de paredes que pueden hacer, ¿de acuerdo? Según el criterio que nosotros habíamos entendido acá, podemos decir que si el número de albañiles disminuye, ¿verdad? Entonces, entre menos albañiles tenemos, menos paredes pueden realizar. Eso es entendible, ¿verdad? Menos personas nos ayudan a realizar una obra, entonces significa que menos paredes se pueden realizar. De tal forma entonces que tenemos una relación de signos iguales. Y como habíamos comentado que los signos iguales, cambiamos el orden. Por lo tanto, el 2 pasa arriba y el 16 abajo. Y luego multiplicamos por el número 4. De tal manera entonces que la mitad de 2 es 1, la mitad de 16 es 8. Luego tenemos que simplificar entre el 4 y el 8, podemos sacar la cuarta, que es 1, y la cuarta de 8, que es 2. De esa manera entonces tenemos que los 2 albañiles en realidad pueden hacer media pared. Quiere decir que levantan la mitad de una pared. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir entonces el ejercicio. Comparamos en este caso la cantidad de albañiles con la cantidad de paredes. Según lo que hemos planteado, hemos dicho que 16 albañiles realizan 4 paredes. La pregunta nos dice, ¿cuántas paredes realizarán 2 albañiles? Por lo tanto, la cantidad de albañiles disminuye. Como la cantidad de albañiles disminuye, podemos decir entonces que entre menos albañiles se puede levantar menos paredes. Por lo tanto, la relación de los signos es igual. Por ende, según lo que habíamos entendido aquí en nuestro criterio, que si los signos son iguales, cambio el orden. ¿Qué significa cambiar el orden? En este caso de la variable albañiles, el 2 que está abajo le ponemos arriba, el 16 que está arriba le ponemos abajo y multiplicamos por 4. Luego simplificamos la mitad de 2 que es 1, la mitad de 16 que es 8, cuarta de 4, 1, cuarta de 8, 2, y entonces tenemos un medio que sería la mitad de la pared. ¿Listo? Con eso entonces hemos realizado la regla de 3, simple, directa, compartiendo ambos casos de signos de acuerdo iguales cuando los signos aumentaban o cuando los signos disminuían. Vamos a ver entonces la regla de 3 simple. Indirecta. El nombre lo dice, ¿de acuerdo? En este caso, cuando es una regla de 3 simple e indirecta, vamos a hacer una relación de un signo positivo a un signo negativo, o viceversa, de un signo negativo a uno positivo. ¿Qué significa entonces? Que aquí lo que vamos a hacer es invertir los signos, ¿de acuerdo? O quiere decir que una variable aumenta mientras la otra disminuye.
Si una variable aumenta, la otra disminuye, o viceversa. Si una variable disminuye, la otra aumenta. Entonces, aquí vamos a tener la siguiente condición. Como los signos, ¿de acuerdo?, son diferentes, mantenemos el orden. Ojo, a signos diferentes se mantiene el orden. Pongamos un ejemplo para entenderlo mejor. Digamos entonces que tenemos una cantidad de obreros, ¿ya? Si tenemos una cantidad de obreros, los cuales van a realizar un trabajo en ciertos días. Vamos a decir entonces un caso, por ejemplo, digamos que 20 obreros realizan un trabajo en 5 días. ¿En qué tiempo les tomará realizar el trabajo a 100 obreros? ¿De acuerdo? ¿Cuál sería el tiempo para que los 100 obreros terminen el mismo trabajo? Repito, 20 obreros realizan un trabajo en 5 días. Por lo tanto, ¿en cuántos días harán el mismo trabajo 100 obreros? Vamos a la relación de signos. Como la cantidad de obreros aumenta, vamos a decir entonces en este caso que si aumentan los obreros, entonces ¿qué pasa con los días? Disminuye. Entre más obreros tenemos, menos días, entonces nos vamos a demorar. Ojo, entre más personas me ayudan a realizar la obra, significa que menos días me demoro. ¿Listo? Por lo tanto, entonces aquí vamos a decir que si los signos son diferentes, entonces la cantidad de obreros, de acuerdo, se mantiene el orden. Sería entonces 20 sobre 100 y esto por 5. Por ahí ya muchos chicos ya están atentos, me dicen la respuesta es 1, sí, perfecto. Porque al darnos cuenta aquí podemos simplificar, ¿verdad? O hacer lo siguiente, 20. ¿Cuánto es 20 por 5? 20 por 5 es 100. Y con el 100 acá me quedaría 1. Por lo tanto sería un día. Y eso sería lo más obvio en este caso, porque es entendible que si aumentamos la cantidad de obreros, entonces se menoran los días. A esto le llamamos entonces la regla de 3 simple indirecta, ¿verdad? Muy bien. Con eso entonces podemos notar que los signos son diferentes y se mantiene el orden. Esta es la forma de realizar una regla de 3. Tenemos una cierta cantidad de animales. Usted puede imaginarse ahí en qué tipo de animal que sea. Animales los cuales tienen una cantidad de comida, los cuales van a alimentarse en una cierta cantidad de días. ¿Listo? Digamos que tenemos 80 animales a los cuales les dura el alimento, ¿de acuerdo? Para 20 días. La pregunta es, si tengo 10 animales, ¿para qué tiempo me durará la comida? El alimento, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, supongamos que son perros. Tenemos 80 perritos o animales a los cuales les dura el alimento para 20 días. La pregunta es, ¿para cuántos días me durará el alimento si tuviera 10 animales? Como la cantidad de animales disminuye, entonces voy a decir, entre menos animales, ¿qué pasa? Pensemos. Si tenemos menos perros, menos animales, entonces, ¿qué pasa con el alimento? Entre menos animales, el alimento me va a durar, ojo, que estoy hablando de la duración, entonces el alimento me duraría más días. Por lo tanto, también me dan signos diferentes. Y como los signos son diferentes, la regla es clara, me dice entonces, como signos diferentes, debo mantener el orden, debo poner 80 sobre 10 y multiplicar por 20. De tal manera entonces que tendríamos el 0 arriba, el 0 abajo, quedándome 8 por 20. Y efectivamente, con 10 animales o 10 perros, el alimento me duraría para 160 días. ¿De acuerdo? De esa manera entonces tenemos resuelta la regla de 3 simple indirecta. Muy bien.
Pero existe ahora una regla de 3 que es un poquito más compleja, pero no tanto, porque si ya entendimos la regla de 3 directa y ya entendimos la regla de 3 indirecta, entonces para nosotros será más fácil resolver una regla de 3 compuesta, porque las compuestas vienen a ser una mezcla, ya sea una mezcla de reglas de 3 directas, una mezcla de reglas de 3 indirectas, o de pronto también sea una mezcla de simples directas con simples indirectas. ¿De acuerdo? Entonces pueden darse varios casos. Por lo cual vamos a estudiar ahora sí la regla de 3 compuesta. ¿Cuándo se da una regla de 3 compuesta? Precisamente una regla de 3 compuesta se da cuando tenemos más variables, ya no solamente 2, como en los casos que vimos anteriormente. Sí, en los ejemplos que yo puse, por ejemplo, puse obreros y casas. En uno de ellos eran 2 variables. Luego puse albañiles, y paredes. Entonces eran 2 variables. En el ejemplo de la regla de 3 indirectas puse obreros, ¿de acuerdo? Y días. También 2 variables. En el último ejemplo puse, ¿de acuerdo?, los animales y los días. También 2 variables. Pero en este caso, cuando hablamos de la regla de 3 compuesta, pueden existir muchas más variables. ¿De acuerdo? Entonces voy a exagerar en este caso con una regla de 3. Quiero que usted ponga mucha atención, porque luego voy a proponer ejemplos en donde usted me va a ir dando los resultados. Voy a exagerar con un ejercicio. Vamos a decir que tenemos una cierta cantidad de obreros. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner por aquí, obreros. Dichos obreros van a realizar los kilómetros de una carretera. ¿De acuerdo? Qué sé yo, la van a pavimentar o van a abrir una carretera, pero una cantidad de kilómetros. Estos obreros van a trabajar cierta cantidad de horas diarias. ¿De acuerdo? Lo voy a poner por aquí. Horas diarias. Van a tener una dificultad, ¿de acuerdo? Van a tener una dificultad del terreno, o podríamos decir una dureza del terreno. Y también vamos a decir, por ejemplo, que tengan una cierta eficiencia. ¿De acuerdo? Van a ser eficientes. Y se van a demorar una cierta cantidad de días. Listo, pensemos entonces en este ejercicio. Tenemos obreros, kilómetros, horas diarias, dificultad, eficiencia, días. ¿Cuántas variables tenemos en acción en este ejercicio? Si nos ponemos a contar, miren, obreros 1, kilómetros 2, horas diarias 3, dificultad 4, eficiencia 5 y días 6 variables. Como tenemos 6 variables, entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo?, con la comparación de lo que vamos a realizar. Para esto voy a colocar ciertas cantidades. Vamos a decir que 20 obreros realizan 8 kilómetros de una carretera, trabajando 4 horas diarias, con una dificultad de grado 2, trabajando a una eficiencia de un 50%, y se demoraron, se me ocurre decir, pongámosle 40 días. Listo. La pregunta me dice entonces ahora, ¿cuántos días les tomará a 40 obreros realizar 4 kilómetros si trabajan 8 horas diarias en un terreno de dificultad de grado 4, siendo 100% eficientes? ¿De acuerdo? Tenemos entonces ya nuestra relación de variables. Notemos la cantidad de obreros, la cantidad de kilómetros, la cantidad de horas diarias, la cantidad de dificultad, eficiencia y días, ojo. Entonces tendremos en este caso que analizar qué sucede con los signos, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos muchas variables. Mi recomendación es que usted se olvide de todas las variables que tenemos aquí en el centro, en este caso, porque primero voy a trabajar con la variable obreros. Y solo voy a fijarme en este caso con la variable obreros y la variable días. Lo demás
me voy a olvidar. ¿Listo? Me voy a olvidar qué sucede con eso y simplemente voy a hacer la relación con obreros y días. Por ahí ya me dice Marian que la respuesta es 60. Vamos a ver si es verdad. Entonces, hagamos la relación. Solo con las dos variables señaladas, lo que está en rojo. ¿Qué sucede con la cantidad de obreros? La cantidad de obreros aumentó. Por lo tanto, si tenemos más obreros, tengo menos días. Ojo, ¿por qué? Porque si aumentamos el número de obreros, ¿verdad? ¿Qué significa entonces? Que los días disminuyen. A más obreros, entonces menos días. Entre más obreros me ayudan a realizar a mí una obra, entonces me demoro menos días. Listo, ya tenemos nuestra primera relación con la variable obreros. Listo. Como les había dicho, entonces ya trabajé solo con obreros y días. Ahora en este caso me voy a olvidar de los obreros y voy a poner énfasis en los kilómetros. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué sucede entonces con los kilómetros. Como los kilómetros disminuyen, voy a comparar y voy a decir, a ver, si los kilómetros disminuyen, entonces, ¿qué pasará con los días? Notemos entonces, entre menos kilómetros, menos días me demoro. ¿Por qué? Porque como la obra es menor, entonces menos días me va a tomar realizar dicha obra. ¿De acuerdo? Con eso entonces ya hemos sacado la relación de signos de los kilómetros. Menos kilómetros, menos días. Muy bien. Me olvido ahora de los kilómetros y me fijo solamente con las horas diarias. Lo demás no me fijo. Ojo, ya me olvido de lo demás, solo estoy comparando ahora las horas diarias con los días. Entonces vamos a sacar los signos. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa aquí en las horas diarias? Aumentó. Si las horas diarias aumentan, ¿qué significa? Que los días van a disminuir. ¿Por qué? Porque como trabajamos más horas diarias, quiere decir que más trabajo puedo hacer en estas horas, por lo tanto, entonces la cantidad de días va a disminuir. Ojo, entre más horas yo le dedico a un trabajo, significa entonces que menos días me voy a demorar en dicho trabajo. Por lo tanto, la relación de signos es de más a menos. Muy bien. Pasamos ahora a relacionar la dificultad. Nos fijamos con la dificultad y días. Siempre, si usted se da cuenta, la variable días es la que tenemos en acción. Entonces, siempre se va a comparar con la variable días. Ahora, en el caso de la dificultad, vamos a decir, si la dificultad aumenta, ¿qué pasa cuando algo es más difícil? ¿Qué pasa cuando se aumenta la dificultad, verdad? ¿Qué sucede? Como mayor es la dificultad, entonces más días me tomará en realizar dicha obra. ¿De acuerdo? A mayor dificultad, más días, ¿verdad? Por lo tanto, sí, los signos son iguales. A más dificultad, más días. Pasamos a la siguiente relación. Ahora me conviene con la eficiencia. ¿Qué pasa con la eficiencia? Quiere decir que entre más eficientes son los trabajadores, entre más eficiencia tienen los obreros. Podemos decir entonces que a mayor eficiencia, ¿qué pasa con la cantidad de días? Menor. ¿Por qué? Porque como mayor eficientes, más trabajan, significa que más ágiles son, más rápidos, de pronto son más fuertes, de pronto los trabajadores tienen mayor experiencia, por lo tanto significa que entre más eficiencia, menos días se tomará en realizar dicha obra. Muy bien, con eso entonces hemos trabajado ya con cada variable. Recuerde que puse un ejercicio exagerado en este caso. Y ahora vamos a sacar el valor de la incógnita, para lo cual vamos a decir x es igual. Vamos con la variable obreros. Recordemos la condición. ¿Qué sucede cuando tenemos signos diferentes? Lo que habíamos aprendido anteriormente. Cuando los signos son diferentes, se mantiene el orden. Quiere decir que lo pondríamos como 20 sobre 40. Luego por kilómetros, signos iguales. Como los signos son iguales, entonces, ¿qué pasa? Cambio el orden. 4 sobre 8. Luego por
Horas diarias. Como los signos son diferentes, ¿qué sucede? Cuando los signos son diferentes, mantengo el orden. 4 sobre 8. Vamos con la dificultad. Signos iguales. Entonces, cambio el orden. 4 sobre 2. Ahora me toca la eficiencia. Como la eficiencia, ¿verdad?, nos da signos diferentes, ¿qué pasa entonces? El orden se mantiene. Sería entonces 50% sobre 100. Y luego por 40. De esta manera entonces ya tendría el resultado, hay que revisarlo. Muy bien. Vamos a la simplificación. Recordemos entonces una vez más, signos diferentes, mantengo el orden, signos iguales, cambio el orden. En horas diarias, signos diferentes, mantengo el orden. Signos iguales, cambio el orden. Signos diferentes, mantengo el orden. ¿Sí? Multiplicamos entonces, hacemos la simplificación. Veamos. Sabemos que 4 por 4 es 16, ¿verdad? 4 por 4 es 16, entonces aquí 8 por 2, 16. Simplificamos. 4 por 4, 16, 8 por 2, 16. Podemos simplificar de esa manera, que sería mucho más fácil. Luego podemos simplificar la cantidad de ceros. Simplifiquemos aquí. El 40 podemos hacerlo. El 40 de acá con el 40 de acá. Simplifica. El 50% con el 100. Podemos sacar aquí la 50ava, que sería 1. Y la 50ava de 100, 2. ¿Listo? La mitad de 2, que sería 1. La mitad de 4, que sería 2. Luego podemos sacar aquí la cuarta de 8, que es 2. La cuarta de 20, que es 5. El 2 con el 2 se simplifica, quedándome entonces 5 la respuesta. Si usted se fija, sí, en todas las simplificaciones la respuesta me da 5 días. Y ese sería nuestro resultado. ¿De acuerdo? Revisen bien entonces, por favor, ahí. Cuidado con las simplificaciones. Ahora, y lo que yo hice fue poner un ejercicio un poco complicado, ¿no es cierto? Un poquito largo en el asunto. ¿Por qué? Porque me interesa que usted aprenda y entienda, digamos así, la relación de los signos, ¿verdad? En esa parte hay que revisarla bien. Tenemos este ejercicio, el número 1. Es un ejercicio muy sencillo, pero implica un cierto conocimiento, ¿verdad?, en lo que es regla de 3. Si alguien ya conoce la respuesta, lo puede decir. Nos dice aquí, 7 obreros cavan en 2 horas una zanja de 10 metros. La pregunta dice, ¿cuántos metros cavarán en el mismo tiempo 42 obreros? Una pregunta típica de la prueba de ser bachiller. Como les había comentado, ordenamos, ¿verdad? Siempre es importante ordenar. En este caso tenemos la cantidad de obreros. Según el enunciado me dice que son 7 obreros, los cuales van a hacer una excavación. Aquí me dice que cavan en 2 horas una zanja de 10 metros. Ojo, podemos poner aquí la cantidad de horas si deseamos. ¿Ya? Vamos a colocar 7 obreros cavan en 2 horas una zanja de 10 metros. La pregunta me dice, ¿cuántos metros cavarán en el mismo tiempo? Como nos habla del mismo tiempo, quiere decir las mismas 2 horas, entonces será 42 obreros. ¿De acuerdo? Con eso entonces tenemos planteada ya nuestra regla de 3. Ahora, cuando tenemos variables repetidas, en este caso hablamos de números repetidos, ¿no? En la variable horas, nos damos cuenta que el tiempo es el mismo. Por lo tanto, esto ya lo podemos obviar, quiere decir que lo podemos eliminar de nuestra regla de 3, quedándome ahora solamente una relación de obreros y metros. Como la cantidad de obreros aumenta, por ende, la cantidad de metros debe aumentar. Como la pregunta nos enfatiza de cavar, ¿de acuerdo? Siempre es importante tener el verbo muy claro en la pregunta. Según lo que nos dice, más obreros cavarán más metros.
Es una técnica de resolver esta regla de 3, siempre fijarse en el verbo que se usa en la pregunta. Entonces, entre más obreros caben más metros, por ende, los signos son iguales, según lo que habíamos entendido nosotros, ¿verdad? Con signos iguales, ¿qué pasaba? Se cambia el orden. Quiere decir que vamos a tener 42 sobre 7 por 10. Precisamente sacamos la simplificación, ¿verdad? Aquí tenemos entre 7 y 42 la simplificación que daría 6 y acá 1, por ende me quedaría 6 por 10, 60, siendo la respuesta 60 metros. ¿Listo? Y sería nuestro resultado. Pero aquí vamos con una técnica. Recordemos que ahora, ¿sí?, tenemos que aprender técnicas para resolver los ejercicios en menos tiempo. Y en la regla de 3 se puede hacer eso. Yo estoy haciendo una comparación de obreros con metros. Entonces aquí yo puedo evitarme este proceso. Lo que estoy aquí teniendo yo lo voy a borrar y lo puedo evitar, ¿sí? No me conviene tener esto. Me quita mucho tiempo. De hecho, muchos chicos ya se dieron cuenta. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Como las horas se fue eliminado, ¿verdad? No me interesa. Entonces habíamos dicho en la relación de signos que entre más obreros tenemos más metros. Y ahora me voy a fijar en lo siguiente. ¿Qué número tengo aquí relacionado con el 7? Que le puedo multiplicar o dividir. Recordemos que para esta técnica podemos encontrar una razón, una constante. Entonces, 7 por 6 me da 42. Por ende, la misma constante la aplico aquí. 10 por 6. Y me quedaría 60 metros. Y tendría mi respuesta, ¿de acuerdo? Sin necesidad de hacer la operación matemática. A esto se le conoce, ¿de acuerdo?, como una regla de 3, aplicando el concepto de razón y proporción, o el método K, que así le denominé en la metodología que estamos enseñándoles acá en Educarte Ecuador. Le pusimos un nombre y nos interesó ponerle bastante este nombrecito acertado, método de la constante. En este caso, la constante es el número 6. ¿De acuerdo? Esto me ayuda a realizar mi ejercicio de una forma más rápida. Ojo, pero siempre y cuando los signos sean los signos sean iguales. Entre más obreros tenemos más metros. Y me doy cuenta que entre el 7 y 42 hay una relación. 7 por 6 me da 42, entonces 10 por 6, 60, listo. ¿De acuerdo? Esto es fijo, no va a fallar, pero siempre y cuando se mantenga una relación de signos iguales. Veamos, este ejercicio nos dice: en una industria de producción de cosméticos, 10 operadoras producen 1000 perfumes en 2 días de 4 horas de trabajo. Si se aumenta el número de operadoras en un 50%, ¿cuántas horas deben trabajar diariamente las operadoras para que la producción se triplique en 8 días? Notemos que en este caso nos dice que se debe producir, ¿verdad?, los cosméticos, y tenemos 10 operadoras. Vamos a poner OP, 10 operadoras. Ellos producen 1000 perfumes. Pongámosle aquí 1000. En 2 días de trabajo, ¿verdad? Pongámosle 2 días de 4 horas de trabajo. Si se aumenta el número de operadoras en un 50%, les había dicho que era aumentar 50%, era decir, si antes era 100, ahora 150, pero en este caso, como nos habla de la cantidad de operadoras y lo vamos a aumentar en 50%, sería 5. Entonces, se aumenta el número de operadoras en un 50%. Muchos aquí tienen problema, porque debemos nosotros de entender cuál es el 50%, ¿verdad? El 50% de las operadoras, que en este caso son 10. De acuerdo, son 10 operadoras. Voy a ponerle aquí 10 OP. Lo que tenemos que calcular es este porcentaje. El 50% de 10, obviamente va a ser 5 porque estamos hablando de la mitad. Son 5 operadoras. Si de pronto muchos tendrían otro porcentaje, sería de hacerlo así, porcentaje con los 2 ceros, es una forma de realizarlo. ¿Ok?
quedándome 5 por 1, 5 OP, 5 operadoras. O sea, aumentamos en 5 operadoras. Entonces aquí muchos pusieron 5 y ese fue un error, porque en realidad no deberían colocar el 5 acá, sino aumentar las operadoras, que en este caso serían no los 5, sino 15 operadoras. Porque la pregunta me está diciendo que se aumenta. Note esto aquí, se aumenta, ojo, se aumenta el número de operadoras en un 50%. Como hablamos que el 50% es 5, se aumentan 5 operadoras entonces, teniendo entonces 15 operadoras en total. La pregunta me dice cuántas horas deben trabajar, ¿verdad? Diariamente las operadoras para que la producción se triplique en 8 días. Como me habla de la producción se triplique, quiere decir que voy a multiplicarle por 3, o sea 3000, ¿de acuerdo? En 8 días de trabajo. Por ende, entonces, ahora ya tengo planteada la regla. Vamos a la relación de signos. Entre más operadoras, ¿qué sucede cuando aumentamos la cantidad de operadoras? ¿Qué sucede entonces con las horas? Más operadoras, menos horas, ¿verdad? Deben trabajar. Recuerde que el verbo aquí que se va a utilizar es trabajar. Siempre es de realizarlo de esa manera. Entre más operadoras, menos horas de trabajo. ¿Qué sucede cuando la producción aumenta? Entre más, ¿verdad?, se produzca, más perfumes se realice, entonces más horas me voy a demorar. ¿Y qué sucede entonces cuando más días trabajo? Si más días trabajamos, entonces menos horas, ¿de acuerdo?, para realizar la producción. ¿Listo? Por lo tanto, ahora sí ya tenemos los signos. Vamos a sacar el resultado. X es igual. Como tenemos signos diferentes, entonces vamos a la regla. Signos diferentes, habíamos dicho que se mantiene el orden, 10 sobre 15. Signos iguales, cambio el orden. 3000 sobre 1000. ¿Listo? Signos diferentes, mantengo el orden. 2 sobre 8. Y por 4. Ahora nos queda simplemente la simplificación. Ahora vamos a ver aquí. 2 por 4 es 8, con el 8 acá. 0 arriba, 0 abajo, 0 arriba, 0 abajo, 0 arriba, 0 abajo. Me quedaría entonces la quinta de 10, que es 2. La quinta de 15 es 3. Tercera y tercera. Quedándome ahora solamente 2. 2 horas. En un refugio de animales se sabe que cierto número de gatos consumen 7 sacos de comida en 5 días. Si se incrementa el número de gatos en un 25%, ¿cuántas horas durará la misma cantidad de alimento? Note algo importante. Aquí nos dice cierto número de gatos, pero nunca nos dice cuál es la cantidad de gatos que tenemos. Ojo. Solo nos dice cierto número de gatos, ¿verdad? No sabemos entonces la cantidad de gatos. Por lo tanto, vamos a colocarle aquí por un momento la letra G para entender que existen una cierta cantidad de gatos, pero no sabemos cuántos son, así que vamos a mantener un ratito ahí la variable. Estos gatos consumen 7 sacos de comida. Vamos a ponerle aquí SC, sacos de comida, los cuales son 7. En 5 días, me dice el enunciado. Luego me dice que se incrementa el número de gatos. Note esta parte importante. Se incrementa. Como aquí nos habla de un incremento, ¿verdad? Y nos habla del número de gatos. Nos dice que se incrementa en un 25%. Note algo acá. Esto es un porcentaje. Por lo tanto, nos está diciendo que los gatos deben ser trabajados en función de los porcentajes, o sea, la variable gatos debe ser trabajada en función de los porcentajes. Entonces, ¿cuántos gatos teníamos inicialmente? Quiere decir que como estamos hablando de un porcentaje, teníamos inicialmente el 100%.
que luego se incrementa el número de gatos en un 25%. Si me incrementan en un 25% el número de gatos, significa entonces que tendríamos 125% la cantidad de gatos. Y la pregunta me dice cuántas horas durará la misma cantidad de alimento. ¿De acuerdo? Vamos a leerlo bien. En un refugio de animales se sabe que cierto número de gatos consumen 7 sacos de comida en 5 días. Si se incrementa el número de gatos en un 25%, me daría 125. La pregunta me dice cuántas horas, pero yo aquí tengo días. No hay problema, chicos. Primero vamos a descubrir la cantidad de días para que me pueda durar la misma cantidad de alimento, que significa los mismos 7 sacos de comida. Por lo tanto, la cantidad de los sacos de comida tendría que ser eliminada. ¿De acuerdo? Porque son 7 y 7. Porque es la misma cantidad de alimento, es lo que nos dice aquí, ojo. Por lo tanto, ahora sí tenemos una relación entre gatos y días. Como tenemos más gatos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me va a durar la comida? La misma cantidad de alimento. Entre más gatos, me durará menos días. Por ende, los signos son diferentes. Como tenemos signos diferentes, entonces significa que el orden se mantiene. 100% sobre 125%. Así pues simplificamos. 25ava de 100% tendría que ser 4. Porque 4 por 25 es 100. 25ava de 125 tendría que ser 5. Porque 5 por 25 me da 125. Multiplicado por el 5 de los días, ¿verdad? Me daría un resultado. Se va el 5 con el 5 y me quedaría aquí 4, pero son días. Entonces, ahora sí, debemos buscar la cantidad de horas. Note que la pregunta me dice cuántas horas. Por lo tanto, vamos a hacer una conversión de unidades. Un día hace referencia a 24 horas. Por lo tanto, la variable días con la variable día se simplifica, quedándome entonces 4 por 24. 4 por 24 me da 96. Siendo la respuesta 96 horas. El literal C. Nos dice 2 obreros cavan en 4 horas una zanja de 12 metros. ¿Cuántos metros cavarán en 2 horas 4 obreros? Como ya analizamos, siempre ordenamos. Obreros son 2. Cavan en 4 horas, muy bien, una zanja de 12 metros. ¿Cuántos metros cavarán en 2 horas? 4 obreros. Note que este ejercicio ya salió anteriormente. Pero, ¿por qué lo volvimos a poner? Porque en este caso ya la cantidad de horas cambió. Los datos cambiaron en realidad. Pero el proceso va a ser el mismo siempre. Entonces, mire, en la prueba de ser bachiller, usted va a tener ejercicios muy similares. Quiere decir que un compañero va a tener una forma similar a la forma de otro compañero, ¿verdad? Pero las preguntas pueden ser muy similares y cambiar los datos. Por ende, entonces, es importante que ustedes se fijen en el proceso. Como tenemos aquí la mayor cantidad de obreros, ¿verdad? Decimos que a mayor cantidad de obreros cavarán más metros. Signos iguales. En cambio, con la cantidad de horas, entre menos horas, ojo, entre menos horas se trabaja, se cavará. ¿Qué pasará? Menos horas cavarán menos metros. ¿Listo? Recuerdo otra vez esto. Cuando aumentamos la cantidad de obreros, esto es notorio, se aumenta la cantidad de metros. Y si se disminuye la cantidad de horas, quiere decir que vamos a disminuir la cantidad de metros por hacer. Por lo cual entonces me da ya la relación de signos iguales. ¿Qué pasaba con signos iguales? Cambio el orden, 4 sobre 2. ¿Qué pasaba con signos iguales en la cantidad de horas? Cambio el orden, 2 sobre 4. Y por 12. 4 se va, el 2 con el 2 se va, quedándome 12.
Y rapidito tenemos la respuesta, ¿verdad? Que sería la C. El ejercicio 8. En el ejercicio 8, de la misma forma, 5 obreros cavan en 24 horas una zanja de 100 metros. ¿Cuántos metros cavarán en 6 horas 3 obreros? Note algo. Los números van cambiando. El ejercicio es el mismo, pero los números van cambiando. Entonces el proceso ya lo conocemos. Como ya conocemos el proceso, pues rápido usted diría, ¿no es cierto? La cantidad de obreros son 5, cavan en 24 horas una zanja de 100 metros. ¿Cuántos metros? La pregunta. Cavarán en 6 horas 3 obreros. Los signos. Menos obreros. ¿Qué pasa cuando tenemos menos obreros? Menos metros se puede realizar. Y si tenemos menos horas, menos metros se puede realizar. ¿Listo? Por ende, signos iguales, cambio el orden. 3 sobre 5 multiplica a 6 sobre 24. Cambiamos el orden y por 100. ¿Listo? La sexta aquí sería 1. La sexta sería 4. Luego simplificamos, cuarta 1. Cuarta de 100 es 25. Quinta es 1 y quinta de 25 sería 5. Dándonos 5 por 3, 15. Precisamente todos acertaron la A. Perfecto. En una industria de producción de cosméticos, 20 operadoras producen 1000 perfumes en 2 días de 2 horas de trabajo. Si se reduce, ojo con lo que nos dice, aquí cambió. Usted puede comparar con el anterior ejercicio que habíamos hecho sobre este mismo tema. Si se reduce el número de operadoras en un 60%, ¿cuántas horas deben trabajar diariamente las operadoras para que la producción se duplique en 4 días? En una industria de producción de cosméticos, 20 operadoras. Vamos a colocarle aquí el 20 de operadoras, los cuales producen 1000 perfumes en 2 días de trabajo, ¿verdad? De 2 horas. Entonces sería de esta manera. Luego me dice aquí que si se reduce el número, ojo con esa parte, se reduce el número de operadoras. ¿En cuánto se va a reducir? En un 60%. Entonces debo calcular el 60%. ¿De acuerdo? De las operadoras, porque la pregunta me dice que se va a reducir. Entonces 60%, voy a colocarlo así, 60%. ¿De qué cantidad? De las 20 operadoras. Calculemos primeramente los 60% de las 20 operadoras. Una estrategia de multiplicar porcentajes es esto, ¿no? Si yo tengo un porcentaje, yo puedo hacer lo siguiente. Porcentaje con 2 ceros. Quedándome entonces 6 por 2, 12. Quiere decir que se reduce, ojo. Reduce 12 operadoras. Si reduce 12 operadoras a la cantidad inicial que tenemos, que son 20, entonces aquí ¿cuántas me quedarían? Efectivamente, 20 menos 12 me dan 8. Quiere decir que me quedan 8 operadoras, ¿verdad? Entonces la pregunta me dice, ¿cuántas horas? Acá va la X. Deben trabajar diariamente las operadoras para que la producción se duplique. Ojo con la pregunta. Para que la producción se duplique. Como hablamos de los perfumes, entonces ya no van a ser 1000, sino 2000. Porque la producción es hacer perfumes, y sería el doble, 2000, en 4 días. Y tenemos ya planteada la regla. Entonces pensemos, entre menos operadoras, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la cantidad de horas? Vamos a aumentar. Menos operadoras, por lo tanto, más horas de trabajo. Y entre más perfumes tenemos que hacer,
más horas de trabajo. Y si trabajamos más días, quiere decir que compensamos con menos horas, porque trabajamos más días. A más días, menos horas de trabajo. Por ende, entonces X va a ser igual. Vamos a ver. Signos diferentes. Se mantiene el orden. 20 sobre 8. Signos iguales. Se cambia el orden. 2000 sobre 1000. Signos diferentes. Se mantiene el orden. 2 sobre 4. Y luego por 2. Simplificamos. A ver, veamos una forma fácil. Primero los ceros. Tenemos un 0 con un 0 de arriba, un 0 de abajo, un 0 de arriba, un 0 de abajo. Aquí se me ocurre hacer lo siguiente por facilidad. 2 por 2 y por 2. ¿Cuánto me da la multiplicación de estos tres números 2? 2 por 2, 4, por 2, 8. Por lo tanto, con el 8 de aquí abajo. Siempre trato de buscar multiplicaciones que me den el mismo resultado abajo. 2 por 2, 4, por 2, 8 y se va con el 8. Cuarta de 4 es 1. Cuarta de 20, 5. Siendo entonces la cantidad de horas 5. Por lo tanto, la respuesta, la B. El 28. En una industria de producción de cosméticos, parecido al anterior, ¿verdad? Solo para notar los cambios en las preguntas. Me dice que son 10 operadoras, producen 1000 perfumes en 2 días de 6 horas de trabajo. Si se desea duplicar la producción en 4 días de 5 horas diarias de trabajo, ¿a cuánto debe aumentar el número de operadoras? Note algo acá, ya no me preguntan por la cantidad de horas, como en el anterior ejercicio. Aquí cambia la pregunta. Aquí me dice a cuánto debe aumentar el número de operadoras. Entonces aquí debo estar muy pendiente de esto. Debo tener cuidado en la solución de este ejercicio, ya que la pregunta cambia. Entonces vamos a ver, en una industria de producción de cosméticos, 10 operadoras. Producen 1000 perfumes, esto ya muy fácil ponerlo, ¿verdad? En 2 días de 6 horas de trabajo. Se desea duplicar la producción, por lo tanto serían 2000. En 4 días de 5 horas. ¿A cuánto debe aumentar el número de operadoras? Entonces aquí vamos a poner la cantidad de X. Vamos a decir que entre más perfumes se necesitan más operadoras. Y entre más días, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Entre más días es porque hubo menos operadoras. O sea, se demoraron más días porque hubo menos operadoras trabajando. Y cuando se trabaja menos horas, se necesitan más personas ayudando. Ojo, si trabajamos menos horas, entonces más personas o más operadoras necesito que trabajen. Ponen de X es igual. Signos iguales, como habíamos dicho, cambiamos el orden, 2000 sobre 1000. Signos diferentes, mantengo el orden, 2 sobre 4. Igual, signos diferentes, mantengo el orden, 6 sobre 5. Simplificamos, 0 arriba, 0 abajo, 0 arriba, 0 abajo, 0 arriba, 0 abajo. ¿De acuerdo? Me falta el 10. Y sería aquí 2 por 2, que es 4, con el 4 acá. Luego la quinta, que es 1, y la quinta de 10, que es 2. Y 6 por 2 es 12. Sí, perfecto. La respuesta es 12. Las operadoras deben aumentar a un número 12. Muy bien. Con eso entonces hemos trabajado con reglas de 3, la parte básica, y luego vimos un poquito de regla de 3 compuesta, un poquito más complicado. Para algunos no tan complicado, ¿verdad? En realidad muchos de los chicos me dijeron, no, profe, hagamos uno más complicado. Sí, precisamente la clase era pensada para revisar una técnica sobre regla de 3. Hay varias técnicas para resolver regla de 3 en sí. Acá en nuestro curso pues enseñamos algunas de ellas, ¿no? En las cuales se puede resolver con métodos más eficientes, un poquito más rápido. Pero lo que quise detallar en esta clase fue el proceso para que ustedes puedan resolverlo con mayor eficiencia de pronto y seguros de lo que estamos haciendo.
en próximas emisiones vamos a estar revisando otra vez regla de 3, en los cuales vamos a poner ejercicios un poco más complicados, ¿no? Ya que muchos de los estudiantes acá me dijeron, profe, esto está muy fácil, hagamos más complicados los ejercicios. En realidad sí, lo vamos a hacer, tranquilos. Recordándoles, chicos, entonces que hay que prepararnos, y veo que ya muchos de acá están preparados. La prueba ya se acerca, tenemos poco tiempo para prepararnos, ¿sí? Tenemos muchos chicos que ya están en nuestro curso, otros que están iniciando, pero les animo por favor a que todos sean muy responsables en el asunto, ¿no? Porque ya tenemos pocos meses para la preparación. La prueba está para enero, ojo, se decía que era para diciembre, ¿verdad? Entre el 10 y el 13 de diciembre. Por ahí ya empezaron a publicar en grupos, en algunas páginas, se sabe ya que la prueba pues estaría para el mes de enero, así que tenemos más tiempo. Pero si tenemos más tiempo no quiere decir que voy a estar confiado. Obviamente nosotros debemos trabajar con mayor fuerza para poder entender estos ejercicios que vienen en la prueba del ser bachiller. ¿Qué necesitamos, chicos? Que ustedes manejen con claridad y puedan comprender al 100% todos los temas. Con todo, entonces, en este día, siendo ya las 8:58, cerca de las 9 ya, vamos a dar por terminada esta transmisión. Con todo, chicos, en nuestro curso estaremos pendientes de ustedes y deseándoles lo mejor, el mejor de los éxitos. Sigan estudiando. Igual voy a mandarles un material por ahí por el chat. Si alguno necesita más material me dice, yo puedo compartirles algunas formas de procesos anteriores incluso para que ustedes lo puedan estudiar. Con todo, estamos pendientes de eso. Ha sido un gusto, me despido, ¿de acuerdo? Sin antes decirles que Dios les bendiga y que siempre confíen en Él, porque si nosotros confiamos en Dios, seremos cada vez mejores. Gracias por este día y gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga.